Porque no hay una fórmula mágica, pero sí la receta ideal para atraer clientes y crecer tu negocio. Bienvenidos a la cocina del marketing. Hola amigos, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo episodio de la cocina del marketing aquí junto a Sebastián y en este momento tenemos un nuevo invitado para esta semana también. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy particular, un tema que nos gusta mucho a Sebastián y a mí. Así que vamos a estar con este invitado que se llama Alexis Scocco, que es docente, es consultor y speaker internacional. Estuve chusmeando un poquito ahí, tuviste notas con algunos, con un banco, puede ser el Banco Santander, estuviste hablando en varias conferencias, Alexis, así que directamente te voy a presentar. Bienvenido a este episodio de la cocina del marketing y también quiero que sepas que vamos a estar hablando de neuromarketing. Bienvenido, Alexis. Bueno, Mauro, muchas gracias, Sebastián también. Bueno, un gusto estar en este podcast para conversar un poco sobre algunos temas que nos pueden interesar. Bienvenido Alexis, hola Mauro, un gusto estar acá de vuelta con vos. Hola a todo el mundo de los que nos están escuchando. Sí, también estoy viendo tu LinkedIn, la verdad que me encantó, sobre todo la parte de la creatividad, que es un denominador común entre todos los que hacemos marketing, ¿no? Sí, Y es un acá tema, vamos a hablar de ese. esas dos cosas. Vamos a hablar de la Ujú. creatividad y también vamos a hablar del neuromarketing que se suma a la creatividad dentro del marketing para que todo tenga como sea mucho más efectivo. Pero primero quiero que arranques diciendo quién sos vos realmente, Alexis, y por qué vamos a hablar hoy de neuromarketing, que es uno de los temas que vos desarrollás. Bueno, soy Alexis Soco. Como me habías presentado, soy, bueno, consultor en comunicación y marketing y también doy docente y doy charlas un poco y conferencias sobre estos temas, ¿no? Todo lo que sea comunicación, transformación digital y obviamente el neuromarketing es uno de los temas que también están en boga en los últimos años bastante más en América Latina. Entonces es interesante un poco conocer ¿de qué se trata? Sobre todo yo lo aplico a clientes o a empresas o a emprendimientos pequeños, ¿no? Porque una empresa grande es muy fácil que pueda implementar un sistema de neuromarketing con más tecnología. Ahora, realmente es interesante cuando lo puede aplicar alguien sin tantos conocimientos y sin presupuesto, digamos, pero con ingenio y creatividad, como vos decías. Exacto. El neuromarketing, para el que no sabe, es la unión de la psicología, la neurociencia y el marketing. Y de ahí sacamos el neuromarketing, que obviamente hace que el marketing sea mucho más efectivo porque estudia el cerebro de las personas. Eso es un poco de manera resumida. Básicamente sí, y estudia básicamente las percepciones, ¿no? Todo lo que se da en el cerebro a través de lo que es el gusto, el tacto, el olfato, la vista, bueno, todo esto que nos pasa a nosotros en la toma de decisiones, tal vez a la hora de comprar un servicio, un producto, es bueno, el neuromarketing. Antes se le llamaba también psicología del consumidor, es básicamente eso, ¿no? A mí me gusta también enmarcarlo dentro de lo que es la experiencia del cliente, el neuromarketing, porque creo que es una rama, ustedes saben que el Customer Experience hoy es una rama también muy en boga, todo lo que sea la experiencia, el trato, el servicio, etcétera, cómo se le hizo sentir al cliente más Ujú. allá de haber probado el producto o servicio, ¿no? Entonces me parece que también tiene que ver porque en general el 95% de las decisiones de compra, 90, 95, son hasta inconscientes, ¿no? Muchas veces el cliente ya decidió antes de leer el precio, que por ahí podemos creer que es una de las barreras, pero en general es como que entender cómo funciona la mente del cliente para servirlo mejor. Ujú. Y yo te hago una pregunta, Alexis, ya que cuando arrancamos el video estuviste hablando de que lo estás aplicando más a las pymes o a los negocios más pequeños. ¿Qué le recomiendas a ese tipo de negocios para hacer neuromarketing? Mira, el neuromarketing yo lo baso mucho en todo lo que sea, como te dije, el tema de las percepciones, entonces los sentidos. Si un negocio huele bien o si tiene una distinción característica en su olor, bueno, la gente seguramente si el aroma es agradable, quiero decir, la gente se va a sentir mejor dentro del establecimiento. Si en un café, por ejemplo, yo voy mucho a lugares y veo los errores que hay, pero bueno, son cosas que no lo saben o que no se dan cuenta cuando en un café vos vas y está la música tan alta que no puedes charlar con la persona, uno generalmente si quiere charlar con alguien y tiene la música muy alta no va más. Eh, Pequeñas cosas, detalles que hacen que una persona vuelva al lugar o lo recomiende o no. Y esos pequeños detalles generalmente son los que fallan en
negocios pequeños, en emprendimientos, y bueno, es hora de que también lo tengan en cuenta, no es solo Claro. servirte algo, sino, bueno, todo lo que está alrededor, ¿no? Exacto, porque el neuromarketing lo que hace es estudiar cómo funciona el cerebro en cuanto a la decisión de compra, digamos. Está aplicado ahí como para que vos entiendas cómo funciona el cerebro, pero no en general y de manera global, que es mucho, muy avanzado, y creo que la humanidad todavía no terminó de entender cómo funciona el cerebro, pero aplicado a algo más resumido a las decisiones de compra, por supuesto, hablando de marketing. Pero acá hay una frase que quiero poner en esta conversación que es que no compramos por lógica, compramos por emoción y después queremos como justificar eso con cierta lógica. ¿Qué puedes decir de eso, Alexis? En general, en neuromarketing se trabaja con una teoría que es la de los tres cerebros, ¿no? El neocórtex, que es el racional, vamos a ponerle, el límbico, que es el de las emociones, y el tercero, que es el reptiliano, que es el de la supervivencia. Bueno, se dice que en neuromarketing uno tiene que apuntar al cerebro, digamos, a la parte límbica de las emociones, porque como decía, la mayor parte estadísticamente de las decisiones de compra aparecen emocionalmente y no racionalmente. Lo racional se puede justificar apenas, ya te digo, por un tema hasta de precio. Pero si vos al cliente le vas por el lado emocional, es como que ya lo tenés medio ganado. Si obviamente tu producto o servicio hace que el cliente le parezca que necesita ese servicio para sobrevivir, estamos hablando siempre entre comillas, Ujú. ya va a ser una compra segura. Siempre doy el ejemplo de, no sé, está lloviendo en un lugar muy fuerte y las personas no se llevaron paraguas y aparece un tipo en la boca del subte vendiendo paraguas. Bueno, ahí tal vez sea una decisión de compra para el que no quiere mojarse ya de tipo reptiliano, ¿no? De Ujú. supervivencia, es decir, no me Claro. quiero mojar, no me quiero enfermar, me dan justo el producto que necesito en este momento. Un ejemplo, digamos, básico del tema. Pero sí, en general, básicamente decidimos a través de las emociones, porque también tenemos que entender que el cerebro muchas veces odia el esfuerzo. Y esto si lo aplicamos hoy en todo lo que sean, a ver, vamos a poner el tema digital, una web confusa, un menú largo, una propuesta compleja de entender, va a haber menos ventas, ¿no? Simplificar es hacer mucho más accesible a la persona en general. Más información genera más confianza, digamos, pero una emoción clara y, por ejemplo, una razón sólida es lo que te puede llegar a convencer mucho más que otra cosa. Ujú. Bien. Sí, sin duda, y hoy en día estamos acostumbrados a la inmediatez. A mí a veces me pasa como usuario, entro a una página, le veo que está desordenada, no encuentro la forma de contactarme fácil, no sé bien lo que hace la persona que me vende el producto o servicio y ya salgo y me fui a buscar otra página. Así que eso es clave, la experiencia del usuario en el mundo digital es importantísima. Sí, de hecho, o sea, la gente va a recordar o va a mantener en su interior mucho más cómo vos lo hiciste sentir a las cosas que le dijiste, lo que le mostraste y demás. Entonces, obviamente va por ese lado también. Yo tengo acá un estudio que seguramente lo conocerás, es uno de los más conocidos, de Reed Montague. No sé si lo dije bien, Reed Montague. Es el que se hizo el famoso de Pepsi contra Coca-Cola. Y lo voy Ujú. a resumir en unas pocas palabras. Y lo que hicieron fue que le dieron a las personas a probar Pepsi y Coca-Cola mientras medían su cerebro de esta gente. A ciegas, la mayoría prefería tomar Pepsi por una cuestión del sabor, pero cuando empezaron a saber la marca de lo que estaban tomando, empezaron a preferir Coca-Cola. Es decir, a ciegas tomaban Pepsi. Cuando le sacaron y le mostraron las dos, agarraban Coca-Cola. Claro. La respuesta de esto es que cuando sabían que era Coca-Cola, se activaban zonas del cerebro asociadas a emociones, recuerdos y significado. Y esto tiene que ver con una traducción simple que sería que eligieron por sabor, que no eligieron por sabor, quiero decir, sino que eligieron por lo que la marca representa en ellos. Seguramente conoces este Mm, estudio, ¿qué puedes decir de eso, Alex? sí. Mira, en general es así, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de presentar, ya te digo, siempre que sea, no importa qué tipo de empresa tengamos, grande, pequeña, mediana, pero siempre darle a alguien una especie de beneficio, ¿no? Relacionado con el disfrute, con con la emoción y también, digamos, entender lo siguiente, que lo que importa como vos decís de este estudio de Coca y Pepsi, es la percepción y no tanto el producto. Muchas veces, o la mayoría de las veces,
la percepción, el valor simbólico es lo que hace que el motivo real de que la gente te compre. Entonces vos podés tener un mejor producto, pero tal vez no le llegaste, digamos, con ese valor simbólico de lo que significa, de lo que puede llegar a ganar la persona accediendo a tu producto o servicio, entonces no te va a elegir. Tal vez elige el otro que sí le hizo llegar, aunque el producto no sea tan bueno. Entonces, el valor simbólico en general para el neuromarketing es el motivo real donde la gente, bueno, hace uso de la compra, ¿no? No, incluso yo he notado muchas marcas que han logrado como crear una comunidad, a ver quién no tiene el merchandising de alguna marca que le gusta, algún vaso con un logo para ir de la vida que toma, Ujú. o hasta incluso Sí. una remera, incluso hay gente que ya está tatuada alguna marca, es muy loco eso. Sí, sí. Muchas veces cuando hablamos del cerebro es que, como decíamos, además de que es vago, no quiere generar mucho desgaste, el cerebro también quiere comprar un bien, un servicio que signifique algo para él. Por eso esto de las comunidades, de pertenecer, ¿no? De estar dentro de Claro. un grupo de pertenencia que sea común. Bueno, son todos estos valores simbólicos que en realidad porque muchas veces se cree que el neuromarketing es manipulación y en realidad no lo es. Es tratar de, ¿no? de entender cómo funciona la mente de las personas para servirlo mejor. Por eso hablaba un poco de lo que es el Customer Experience. Y vos sabés que hay otros estudios que son interesantes, que ya que mencionaste de Coca-Cola versus Pepsi, de, podemos dar ejemplos, ¿no? Hay un efecto que se llama déjame que me acuerde el nombre, el de los ricitos de oro, que en Ujú. inglés creo que es Gold Flick, donde en realidad ante tres opciones la gente evita los extremos por miedo a equivocarse. Y muchas marcas saben esto, por ejemplo, te hablo de, vas al cine y hay tres paquetes de pochoclos. Tenés el chico a 3, el mediano a ponerle a 6 y el grande a 7. Visto así, casi todos van a elegir el grande porque parece una ganga frente a lo que cuesta el mediano. Si el mediano cuesta 6 y el grande 7, bueno, por un peso compramos el Claro. grande. Ahora, si vos le sacás el mediano de esa oferta, la gente va a elegir el chico. El mediano, en general, en estos casos no existe Sí. para que lo compren, sino para que el grande parezca razonable. Ujú. Entonces, De ese es hecho, un poco sí. el efecto de buscar no irse a los extremos también en los restaurantes. O sea, si la gente en realidad nunca te elige un vino muy barato ni muy caro. Siempre te elige uno de precio medio y es generalmente los que más te ponen en oferta para saben que los van a sacar más rápido. De hecho, el tema de poner precios está pensado justamente así. Hay muchos productos que tienen un precio específico, no necesariamente para que la gente lo compre, sino para que la gente compre el otro que está al lado. Y eso es lo que Claro. estás diciendo vos. Esto se hace con los precios, con los combos, con un montón de cosas, con opciones y demás. Pero vos dijiste algo que a mí me quedó dando vueltas y es el tema de el neuromarketing. Esto te va a causar un poco de risa, pero el neuromarketing no es manipular a la gente. Y yo, salgamos del neuromarketing. El marketing a veces, siempre tengo esa duda yo, porque si el marketing no es manipular a la gente, ¿qué es manipular a la gente? Si el neuromarketing no es manipular a la gente, ¿qué sí es manipular a la gente? ¿En qué momento vos diferenciás de entre sí y no? A mí no me gusta que me mientan como consumidor y creo que a nadie tampoco. Entonces, si vos me estás ofreciendo algo y después no es lo que me estás mostrando, la imagen, lo que sea, bueno, ahí sí, me estás manipulando, en el sitio me estás mintiendo. Creo que va por ese lado. Yo si te voy a poner un buen aroma en el negocio, te voy a poner una música acorde a lo que el negocio ofrece, no te estoy manipulando, te estoy, digamos, ya envolviendo. Hay un ejemplo interesante de cuando a los negocios de ropa adolescentes, en general, esos negocios de ropa tienen la música ya del boliche. Como para que el adolescente Sí, cuando compre la ropa ya se crea que está en el boliche y se pruebe y ya se ve adentro de la disco, ¿no? Qué sé yo, para como que ya empezó ahí la fiesta. claro. Entonces, es una de las opciones que hay, ¿no? En este caso, por lo auditivo. Pero bueno, tenemos muchas opciones. Creo que básicamente manipular es no mentir y tratar de, en el caso de que yo ofrezca algo que sea tal cual es, y en los otros casos es guiar a la gente por nosotros queremos, sin obviamente
mentirle o darle algo que es un engaño. Bien. Y tengo una pregunta, Alexis, porque mucho se habla, bueno, en las campañas de marketing, en distintas promociones, ¿cuál es el mejor momento para ir para publicar, para lanzar una campaña, para comunicar algo? ¿Cómo haces para detectar? Obviamente debe depender mucho del nicho con el que se trabaje, pero ¿cómo detectas cuál es el mejor momento para estimular a la gente? Ya te digo, para mí no hay ninguna receta en eso. Ujú. Hace un tiempo se hablaba, no sé si se acuerdan, de que cuándo es el mejor momento para publicar en una red social. Es mentira, porque ya el algoritmo, las publicaciones, te tira publicaciones de hace 3 semanas atrás y por ahí vos ves en una red social que algo por primera vez y lo escribieron hace 3 semanas. Digo, el algoritmo cambia todo el tiempo en todas las redes. Entonces, me parece que eso no tiene mucho sentido. Obviamente hay Claro. mercados donde sí tenés que tener en cuenta lo estacional, ¿no? Obviamente, Claro. cada uno sabrá cuál es. Yo trabajo a veces con gente que tiene negocio de turismo, entonces saben que, bueno, 2, 3 meses antes de que venga el pico ahí tenés que empezar a promocionar, obviamente, ¿no? Pero en Ujú. general, para mí no hay una data exacta y creo que es más aleatorio, porque también tengamos en cuenta que lo digital no tenemos nada nosotros a cargo, ¿no? Digamos, Sí. lo que es el algoritmo hace lo que quiere y nos tenemos que adecuar a ellos, Sí. seamos Lo, quien seamos. lo vas surfeando más que nada, no es que lo vas Mm, controlando ni reteniendo ni nada, lo vas surfeando y a medida que van, por eso lo importante es de estar actualizado constantemente, porque si vos te desactualizás 6 meses, perdiste, nos juntamos a charlar de acá 6 meses, 6 meses y uno de nosotros no estuvo leyendo o actualizándose, va a quedar afuera de la conversación, así hablemos desde lo más básico, así que obviamente eso forma parte. Te pregunto, ¿vos sos de Argentina? ¿De qué parte sos? ¿Qué es de lo que haces en tu día Argentina. a día? ¿Cómo laburás? Contá un poquito sobre esa parte. Sí, de Argentina, nacido en Buenos Aires, actualmente vivo en Mar del Plata. Básicamente trabajo en dos frentes, lo que es docencia y charlas o conferencias, y lo que es la parte de consultoría, que trabajo mucho con el tema digital, sobre todo lo que es campañas o lo que son estrategias. Me gusta, hace muchos años que hago SEO para webs, eso me gusta bastante. Y bueno, y vengo del lado del periodismo, yo arranqué ahí, escribiendo. Entonces, creo que por ese lado también me gusta mucho lo de lo que es la comunicación, bueno, escrita y también verbal, ¿no? Pero básicamente esos son mis frentes, que se lo podemos englobar en comunicación. Ya hice bastantes cosas, pero en la actualidad estoy metido en este mundo. Yo debería consultar algo, Alexis, porque, bueno, leí en tu LinkedIn una frase que pusiste que dice, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y la pregunta es, ahora que contaste tu historia, ¿cómo fuiste pasando de periodismo a marketing? ¿Cómo fue esa migración? Mira, a mí la palabra, a ver, sí, puede ser marketing, me gusta más comunicación que engloba un poco más todo, ¿no? Pero básicamente cuando arrancó lo digital yo empecé muy temprano, cuando me empezó a gustar, obviamente antes de las redes sociales, ¿no? El tema de los blogs, el tema de comunicarte, escribir, y a partir de las redes sociales, bueno, vi una beta que también me interesó y dejé un poco. El periodismo a veces, viste, te deja solo. Hoy por hoy ya no me interesa tanto hacerlo porque es un mercado que está en baja. Si vos ves lo que es profesionalmente, cada vez es peor, mucha menos gente, obviamente. Hoy las inteligencias artificiales te hacen la nota, los medios contratan y pagan cada vez menos. Ya perdió mucha credibilidad lo que era la primicia, no tienen tanta injerencia como antes. Entonces eso que pasaba antes, que era bastante motivacional para uno que hacía periodismo, creo que se fue perdiendo bastante. Entonces Ujú. ya te vas metiendo por otros lados, eh, no, digamos, no saliéndote del todo, porque de vez en cuando escribo columnas, ese tipo de cosas, pero no lo hago ya al día a día. Aprovecho para invitar a todo el mundo a que se suscriba a nuestro canal, bueno, a mi canal de Mauro Bernoco. Aquí está en la cocina del marketing, está en esta playlist donde estás viendo en este momento. Tenemos todos los episodios, tenemos varios episodios ya desde este 2026.
También que comenten lo que opinan del neuromarketing, que pregunten si quieren contactar directamente con Alexis. De todas maneras, acá abajo está el link de la descripción de su LinkedIn. Vamos a dejar algunos datos de él y demás. También están obviamente los datos de Sebastián y mis datos para que nos contacten. Pero lo importante acá es que compartan el video con otros profesionales, con dueños de negocios y demás, que se suscriban, que le den like y que formen parte de esta comunidad de la cocina del marketing. Ahora, dicho esto, quiero ir cerrando un poquito, Alexis. Primero quiero decir que apenas arrancó y desde que me escribiste la otra vez, que contactamos por LinkedIn para hacer este episodio, te vengo pensando, diciendo y le dije a Sebastián que sos Alexis Scocco y en realidad sos Ah, Alexis Scocco. Viste cuando vos, eso es algo de la cabeza, ¿no? Desde el primer momento asumí que eras Alexis Coco y a partir de ahí no se me borró más de mi cabeza que vos sos Alexis Coco y ahora vengo, cuando te presentaste vos, que dijiste Alexis Soco. Me confundí en esa parte y mi cabeza lo adaptó. Es increíble cómo funciona, ¿no? Seguramente bueno, estas cosas por el jugador las de sabrás. fútbol seguramente, tal vez que... Coco, Es más, no, iba a hacer ese chiste, te lo juro, apenas arrancamos iba a hacer ese chiste, pero como vos dijiste, Alexis Coco, Soco, y acá abajo estoy viendo también tu nombre, así que bueno. Pero para ir cerrando con esto, me gustaría que vos puedas decir en qué porcentaje una empresa que está haciendo un marketing tradicional, digamos, que no está aplicando nada relacionado a la cabeza de su cliente, al neuromarketing, en qué porcentaje estaría, en teoría, o a lo mejor vos lo puedes certificar, que está perdiendo más oportunidades. ¿Qué porcentaje más o menos puedes decir? Mucho, ya te digo, lo que pasa es que depende de cada uno. Yo, como voy a lugares y me fijo esas cosas, después trato de ver en qué están fallando. Tal vez la gente, no sé, hay gente que no le importa que la música esté alta y no puede hablar, que es el ejemplo que te daba. Pero básicamente me parece importante que se tengan en cuenta esos pequeños detalles, porque básicamente para hacer neuromarketing básico no necesitas presupuesto, necesitas curiosidad y ver un poco sentido común. Y lo que hablabas al principio, creatividad también, ¿no? Es prestarle también atención a lo que ya está pasando por la cabeza de tu cliente. Entonces, bueno, si vos ves que el piso está mojado, secalo, si ves que está sucio, una mesa, todos esos detalles influyen muchísimo, mucho más de lo que de la gente, de los dueños de negocio creen, ¿no? Entonces, me parece que el porcentaje es amplio, no sabría darte una estadística en concreto, pero es grande. sí, de hecho, ahora que nombraste la palabra curioso, mi frase de cabecera en LinkedIn es: el secreto para ser creativo es ser curioso. Y es una realidad eso, porque yo cada vez que entro a algún negocio me fijo en todos los detalles, como te fijas vos, desde cómo te atienden, hasta cómo está ambientado, hasta las promociones que hacen, hasta de cómo comunican, y la verdad que la curiosidad empuja la creatividad. Sí, pero Ujú. aparte hay que entender algo y es una cosa importante. La creatividad no es solamente alguien que diseña, alguien que dibuja, alguien que pinta, alguien que hace algo con sus manos, un artesano. La creatividad es también lo que dijiste, Alexis, de pensar cómo en la cabeza del cliente están las cosas cuando entra a tu local, por qué le gustaría más esto o lo otro, un color, aquel color, la música, el silencio, ver algo más lleno, ver algo, viste que las marcas de lujo, por ejemplo, los estantes están como muy separadas las cosas, ¿no? Hay un zapato por acá, el otro está como a 1,5 metros, 2 metros, y hay otros negocios que te ponen todos más juntos. Obviamente algunos lo hacen como porque sí, porque me salió, pero hay detrás, hay empresas que sí piensan esas cosas también. Si entras hay más luz, menos luz, de qué color es la luz, todo relacionado a la cabeza del cliente. Entonces, la creatividad no es solamente hacer algún diseño para las redes sociales, sino pensar desde más atrás, desde antes. ¿Qué color le va a gustar a mi cliente? ¿Qué palabras? ¿Qué grosor de la letra? ¿En dónde lo quiere ver? ¿En dónde no lo quiere ver? Entonces, eso también forma parte, por eso la creatividad más la psicología también forman parte del neuromarketing, ¿no? Seguro. Ser creativo es mirar un poco afuera de nosotros mismos y ver, digamos, cómo se dice, pensar fuera de la caja, ¿no? Obviamente que sí, pero también es observar ese tipo de cosas. Y también me interesa mucho que vos decís, bueno, yo en mi negocio, por ejemplo, creo que hice algo creativo, metí esto, pero después tenemos que ver cómo reacciona el cliente ante a esos estímulos. Entonces, siempre es bueno darle reviews, testimonios, es decir, ¿qué piensa esta persona de lo que yo estoy ofreciendo? Me parece muy interesante porque es la única forma de saber si estoy por el camino correcto o si tengo que cambiar algo. Porque yo seguramente puedo pensar
esto va a estar bueno y después a la mayoría de la gente no le gustó. Entonces, nunca se está a tiempo de modificar lo que uno creyó que puede ser creativo. Pero sí, y llevándolo al tema, esto de, bueno, la creatividad es el primer paso para la innovación, ¿no? Se dice que Ujú. la creatividad es una idea que surge en la cabeza, pero hasta que no se materializa, no se innova. Bueno, básicamente es eso, plasmar lo que tengo en la cabeza en algo real. Claro. Ahora, hoy con el tema de las IAs haciendo la mayoría de los trabajos creativos, yo siempre digo, estamos perdiendo muchísimo la creatividad. Sí, totalmente. Estamos dejando de pensar para que seguramente piense una máquina y que nos dé todo por hecho. Lo estamos viendo mucho en campañas, hasta de grandes marcas que están haciendo videos con IA, no tienen la emoción real, el toque, digamos, palpable, todo lo que uno, digamos, antes ponderaba de la creatividad, se está volviendo algo muy generalista, seguramente por una cuestión de presupuesto, pero bueno, no sé hasta qué punto es válido eso, ¿no? Quiero decir, Ujú. para mí Exacto. las IAs generativas matando un poco la creatividad y creo que tenemos que volver a lo otro o dejar de usarlas seguramente por algunas cosas puntuales, pero no para que nos haga el trabajo creativo porque no piensan fuera de la caja, en forma Ujú. lateral. Las inteligencias artificiales, su background es todo lo que hizo el humano antes, te hace una mezcla, te tira algo, pero digo, ninguna campaña de las monumentales que hemos visto desde nuestra infancia hasta hoy fue hecha con IA, ¿no? Ujú. Ninguna obra de arte. Quiero decir, se está perdiendo mucho, sobre todo en campañas, y eso me está preocupando un poco, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, hoy todo suena igual, todo se ve igual y todo se lee igual. Es increíble, sobre todo nosotros tres, por ejemplo, que estamos mucho en LinkedIn, eso se super nota, se recontra mil nota, los Ujú. artículos y los posts hechos con inteligencia artificial. Pero quiero pasar a Sebastián porque Seba, esto viene ideal para la frase tuya de lo que no se mide no se puede mejorar. Y es justamente eso que acaba de decir antes Alexis, de el tema de cuando vos tenés que hacer algo para el cliente. Tenés que después ver si da resultado o no, es decir, tenés que analizar también, porque si no vas a hacer un montón de cosas, sean con neuro o sin neuro, pero si no analizás, la verdad que el resultado no lo vas a poder digerir, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que ya dejé unas cuantas frases acá en este podcast, la de si no se mide no se puede mejorar, el secreto para ser creativo es ser curioso, y bueno, si viene el episodio de frases por ahí. No, pero hablando en serio, sí, es una realidad, el mundo online nos da la ventaja de poder medir todo, pero en el mundo offline es más complicado, así que hay que buscar las formas de ir iterando, ir probando, ir midiendo y ver cómo toma el cliente todos los estímulos que le damos. Ujú. Sí, y te lo uno con esto que decías del cerebro, de las IAs, ¿no? El cerebro en general, hablando de neuromarketing, detecta lo publicitario ¿cómo te puedo decir la palabra? Lo más vendedor, sí. No, lo artificial, porque el cerebro quiere más autenticidad. Entonces ya, si vamos al caso, las campañas hechas con IA no son auténticas. Entonces el cerebro lo detecta y baja la guardia. Entonces también es por eso. No hay un estímulo de lo auténtico. La autenticidad es como versus la perfección. Sí, vos podés tener algo perfecto, pero no te genera autenticidad. El cerebro quiere más autenticidad que perfección. También por Claro. ese lado es conveniente no usar tanto la IA hoy por hoy en campañas o todo tipo de comunicaciones, sobre todo que hacen las empresas o las marcas o algunos profesionales, ¿no? Vos decís que por ahí tenés, te gusta trabajar con los clientes más medianos, chicos, porque obviamente son los que por ahí le falta todo esto de aplicar neurociencia, porque vamos a la realidad. Un dueño de negocio que nos está escuchando en este momento dice, sí, pero todo eso suena a científico, ciencia ficción, película, viste, de Hollywood, y en realidad el neuromarketing es lo que estamos hablando, es aplicar el marketing relacionado a cómo piensa nuestro potencial cliente. Entonces yo te pregunto, Alexis, de manera resumida y simple, si vos le que yo soy un dueño de negocio y te digo, che, bueno, yo quiero aplicar neuromarketing. A ver, explícame en tres palabras cómo yo lo puedo hacer sin que me explote la cabeza. No, si fuese un negocio físico, le diría que piense un color, que piense un sonido y que piense un aroma que le guste para incorporarlo. Son tres cosas que es la vista, el olfato y lo auditivo, ¿no? Que nos pueden dar un mejor envase
físico ante el cliente. Y es fácil eso. Obviamente hay una psicología del color, ¿no? Que el rojo significa una cosa, el naranja y el verde es más para cosas naturales o frescas o más jóvenes, el azul es para lo más legal o serio, Ujú. el violeta es para lo del tema lujoso, misterio. Bueno, pero cada uno no importa tanto que sepa a la perfección qué significa un color en este caso, sino que trate de hacer una campaña, lo que se llama el branding, ¿no? Una construcción de marca, aunque tengas un negocio pequeño, alrededor de algo que vos digas, voy a tratar de meter, o en las redes sociales, obviamente en las redes sociales el olfato no existe, pero sí Claro. existe la vista, que todo lo primero pasa por la vista, entonces trata de jugar con buenas imágenes, con buenos colores, que los textos sean gancheros, que no sean hechos por IA, y en el negocio físico tenés mucha más gama para jugar con esas cosas, con los sentidos, ¿no? Creo que arrancando por eso después se pueden hacer muchas más cosas. Muy bien, genial. Bueno, la verdad que ha sido una charla bastante profunda, se nos pasó volando la media hora de programa. Yo te agradezco, Alexis, por estar acá con nosotros y bueno, te dejo la despedida a vos, Mauro. Sí, gracias Alexis nuevamente entonces por estar con nosotros en este episodio. Realmente el neuromarketing es, algo grande, extenso y complejo a veces también. Si queremos profundizar, obviamente nosotros acá vinimos a hacer una conversación amena y tranqui, pero si queremos hacer cosas técnicas hay mucho de qué hablar, ¿no es cierto? Hay bastante, hay bueno, de bibliografía hoy encontrás todo. O sea, el que es curioso no tiene justificación para no hacerlo. Y me interesa terminar con una frase que ya que me hablaste vos de los clientes pequeños. Hacer un estudio a alguien que tenga un negocio chico, escribirle o preguntarle a 3 clientes reales, preguntarles por qué te compraron. O sea, ahí va, eso va a valer mucho más que cualquier estudio más grande. ¿Por qué te Espectacular. compraron? Preguntar a 3. Y ahí Genial. vemos por qué lado va. Muy bien, y con eso arrancan. Bien, le dejamos esa tarea entonces al dueño de negocio que esté escuchando en este momento. Suscríbete, dale like, compartí, comentá, y ayúdanos a crecer en esta comunidad y en este podcast La Cocina del Marketing. Gracias, Alexis. Gracias, Sebastián. Nos vemos en el próximo episodio de La Cocina del Marketing. Chau, chau. Gracias, nos Chao. vemos.